Muy buen domingo a todos. Les saludo esperando que se encuentren bien, contentos y, pues, sobre todo, disfrutando de este infame calor que nos está acabando. Pero bueno, ni modo, ya nos acabamos también en la naturaleza y el medio ambiente. Hay que pagar las consecuencias. Y para que vean que el universo sí nos hace pagar las consecuencias, no está viendo si hay justicia o hay injusticia. O sea, que ojalá eso pasara en el país, ¿no? Y en la mayor parte del mundo donde sigue la corrupción. Bueno, quiero comentar el día de hoy un tema bien interesante que está vinculado a una reforma reciente que el gobierno constitucional, el gobernador de Nayarit, realizó, en la cual se hicieron modificaciones al registro público de la propiedad, que resulta chistoso o paradójico, porque entonces ya no va a ser público, según parece. La iniciativa inicial que el gobernador, que por cierto es afín a este gobierno del Ejecutivo local del partido de Morena, pues yo pensaría que debería ser más abierto hacia la transparencia y hacia el camino que se está impulsando en este proyecto anticorrupción que se plantea. Es algo importante. Y la iniciativa con la que realizó la propuesta inicial para las modificaciones a la ley del registro público del estado de Nayarit implicaba cosas muy interesantes. Primero, bueno, manifestaba algo que es muy cierto, ¿no? Que la regulación del proceso registral del registro público. Cuando hablamos del registro público, no podemos más que recordar a qué se refiere el principio de publicidad, ¿no? ¿Cuál es la función básica del registro, que consiste en revelar la situación jurídica de bienes y derechos, pues, que se encuentran ahí registrados en asientos, en documentos, en bitácoras, no sé cómo lo ven, en grandes libros, y tienen la obligación de expedir certificaciones y copias de estos asientos. Y obviamente la creación, la naturaleza del registro público de la propiedad desde su creación es para dar publicidad y certeza jurídica frente a terceros, ¿no? Sobre todo en relación a la propiedad y posesión de bienes inmuebles, pero también sobre las sociedades y asociaciones civiles. Y más hoy que hemos visto tan eh, prolíferas, la proliferación en los últimos 12 años, diría yo, ¿no? A lo mejor no más, yo creo que son 15, por lo menos 2 sexenios, y con este serían tres, aunque en menor rango, pero existen y varias empresas fachada. Y entonces es la idea de poder investigar, conocer, la posibilidad de consultar los libros, los folios, la base de estos registros y que nos permitan saber qué sucede. Entonces, el principio de publicidad, yo lo concibo como un derecho que se otorga, que inclusive los que alguna vez tuvimos que litigar o muchos litigan temas vinculados a pensión alimenticia, miles de cosas de esa naturaleza en la cual se esconden propiedades, hay que hacer embargos y bueno, la verdad es una monserga y es una burocracia terrible poder tener acceso a la información registral. Y esto ha dado pie a estos coyotes, al coyotaje, a grandes oficinas y a grandes negocios en las cuales gente de adentro, por supuesto, en colusión con estos o de esos mismos despachos, realiza negocios millonarios para dar información confidencial. Entonces, regresando al tema que nos ocupa, si vemos que en un estado del país, que es la primera entidad que yo conozco con este sentido, se realizan estas reformas, y ahorita les voy a expresar en qué consistieron. Primero, me dediqué a estudiar cuál fue la iniciativa, ¿no? Y la iniciativa no estaba mal del todo. La iniciativa hablaba de reformas estructurales en materia de gobierno digital, que es algo que va implícito, bueno, implícito, explícito, lo ha expresado, se ha expresado en el tema de lo que tiene que ver con la digitalización y todo esto electrónico que lleva, creo que tiene a su cargo Pepe Merino. Entonces, cuando está hablando este gobierno
de la ley del catastro, de que hay que mejorar y respaldar los servicios que ofrece a través del uso de tecnologías de información, modernizar el registro público de la propiedad, que tiene un atraso de más de 30 años. Algo que me llamó la atención es que hablan de que con SEDATU actualmente se han fortalecido, fortalecieron la estrategia para acelerar y garantizar mejores resultados en la modernización de los catastros y registros públicos, catastros. Obviamente yo no tenía conocimiento, porque son cosas que debían de hacer los públicos y no sé por qué no lo hacen, de que SEDATU estaba apoyando. Son cuestiones muy importantes para la implementación de plataformas estatales de gestión que incluyen a los municipios de los estados. Aquí estoy hablando nada más yo de Nayarit, que es lo que propuso en su iniciativa de reforma, en la estandarización de datos y el intercambio oportuno de la información en los 3 niveles de gobierno. Esa es una maravilla, ¿no? Pero entonces, en esta parte, la otra parte que observamos es cómo de repente ha habido un boom inmobiliario en Nayarit, como también lo ha habido en Jalisco. Y entonces nos vienen a encender las antenas, ¿no? O sea, es una actividad que se debe regular porque es una actividad vulnerable, lo que tiene que ver con el ramo inmobiliario. Y si hay modernización, si hay planes, si hay una modernización del catastro, pues qué bueno, ¿no? Sobre todo porque la modernización catastral y registral es algo que tiene que ser obligatorio, obligatorio en todo el país, en un eje transversal. Modernizar los sistemas informáticos, garantizar que no se arranquen los folios, que no se coman las hojas de los cuadernos. Todo eso ha sucedido, aunque no lo crean, cómo los cambian, modificas. Entonces, cuando hablamos de estos temas, bueno, y de repente vemos que la iniciativa que presenta, que es la que les estoy platicando, en la cual manifestaron que habían digitalizado ya el 100% del registro público de la propiedad, pues fue maravilloso, ¿no? Pero entonces, aquí viene el tema. ¿Por qué el registro público lo vuelven privado? O sea, ya no es público, y se estipula en la reforma que se publicó, no planteó, cuestiones totalmente distintas a la iniciativa que se presentó, ¿no? Y entonces lo que dice este periódico oficial que fue publicado el 3 de mayo de este año, las reformas de estos artículos en los cuales se va a hacer únicamente para interés, quien mantenga un interés jurídico, el acceso al registro público de la propiedad. Y entonces esta situación yo creo que sí va en un retroceso en el ámbito de la lucha contra la corrupción, en la investigación que se hace desde otros ámbitos. Pero algo interesante, que también la otra parte de nuestra cabeza puede pensar que se trata de esconder acceso a información a temas vinculados con acciones inmobiliarias que están teniendo un gran boom. Y aquí vemos este tema, que las personas políticamente expuestas, que ya son otros temas bien interesantes. ¿Por qué? Bueno, primero tenemos que recordar que el Grupo de Acción Financiera, que le llamamos GAFI, bueno, se le llama, no yo, así se le llama, eh, es una instancia que agrupa todas las unidades de inteligencia financiera y que da principios, recomendaciones para mejorar estos temas y cerrar espacios a nivel internacional en la lucha para la prevención del lavado de activos y terrorismo. Y entonces, dentro de esto, define al beneficiario final, que es una de las propuestas que estamos trabajando en el equipo que tenemos el tema anticorrupción con la candidata, la doctora Sheinbaum, y hablamos de un beneficiario final como una persona, o sea, es una persona física o moral, que es quien finalmente posee o controla a ese bien, el que realiza la transacción, el que debe de tenerse mucha claridad por parte de las instituciones financieras, de los notarios, de los corredores, pues, quiénes son. Y entonces, si nosotros como país México formamos parte de Gafi, tendríamos que ser más abiertos en que estos temas que se están llevando de manera particular, en este caso por un gobierno,
explique cuál es la razón de esa cerrazón, porque entonces estamos volviendo más opaco este tema de registrar. Y fíjense, hasta, bueno, hasta donde yo me quedé, porque también no hay nada que se publique y se le dé difusión, y yo creo que ese es un reclamo que le hago yo a la Secretaría de la Función Pública en este contexto, para que nos informe cuál es el avance de México en las medidas que la GAFI ha recomendado y las acciones que se han hecho, porque hasta donde yo me quedé, realmente no solamente tenía que ver con el proceso de seguimiento que no se había hecho a estos temas de beneficiario final, al tema de que estaban parcialmente cumplidas las recomendaciones sobre las organizaciones sin fines de lucro, a que también estaban parcialmente cumplidas. Fíjense cómo somos malos hasta para cumplir con esto, caray. O sea, ¿por qué somos así como país? En la debida diligencia que tiene que ver con este reconocimiento y búsqueda del beneficiario final, o sea, saber quiénes son y con quién estoy haciendo el trato, pero también está el otro tema de las personas políticamente expuestas. Igualmente, hasta el reporte que yo me quedé que estaba publicado estaba parcialmente cumplida. Y entonces, pues todos, si seguimos con todo parcialmente cumplido y muchas que creo que eran, no sé cuántas quedaban sin, que faltaban por cumplir, 9 creo, eh, 8 recomendaciones. O sea, pues necesitamos mejorar, necesitamos saber por qué realmente si hacen estos cambios, por qué no se hace pública una razón fundamental. Y si es tan bueno, pues debía de hacerse a nivel nacional. Yo no le veo nada de bueno a esto, porque estamos hablando de temas que cierran la información. Ahora bien, fíjense, en la iniciativa inicial que envió el gobernador para darle pie a esta reforma, en la exposición de motivos que se hace, me llamó la atención, es algo también muy bueno, que yo creo que deben de retomar, o sea, no solamente modificar esto, pero bueno, esta es una voz aislada la mía en este país, en este mundo, pero como integrante de este equipo de expertos en esta materia que estamos tratando de abrir todo para que estas áreas tan relevantes que tienen que ver con robo de identidad, con creación de empresas fachada, con cerrar estos espacios. Bueno, según la iniciativa, se creó una alerta registral, que es como los que tenemos buró de crédito y pagamos 250 pesos al año, en la cual si alguien intenta saber de nuestras propiedades, nos informen. Eso está muy bien, eso no lo veo al contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguien se está generando una propiedad de manera ilegal, que en Nayarit ha sido todo un tema, recordemos el tema del fiscal que estaba anteriormente, que está en proceso, que despojaban, que hacían, una serie que no lo podíamos creer ante el silencio de toda una sociedad y un Estado por el temor que estaban viviendo. Entonces, fíjense, eso es muy bueno, mensajes de alerta. Bueno, y entonces, si tenemos herramientas tecnológicas desarrolladas con el apoyo de SEDATU, según la iniciativa, a mí no me consta, porque no puedo accederlo al no ser tercera interesada, que brinden certeza jurídica, y decía, ¿no?, que era para prevenir un mal uso, fraudes, robo de identidad, falsificación de documentos. Bueno, y entonces, si existe todo eso, ¿qué se ha hecho en materia de revisar esas o realizar esas investigaciones si han sucedido? Porque para que todo eso sucediera, hubo una cadena de personas, de vínculos, de funcionarios, de gente de fuera. Y entonces, pues el tema no es cerrar la publicidad de un registro que por su naturaleza es público, que cumple la función de dar publicidad, ¿no?, a los actos jurídicos, y que deben registrarse para surtir efectos contra terceros. Entonces, yo creo que vamos en este aspecto para atrás y contraviniendo pues un interés nacional, porque de acuerdo a esto se podría generar un análisis integral con los usuarios de estos registros públicos, con ver cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son realmente las funciones que habría que no ser públicas, si existe alguna. Pero fíjense, el tema de las alertas registrales, el tema del ejercicio de la publicidad de este principio, de que todos podamos saber qué sucede frente a terceros para ver si nos están engañando o no, es fundamental. Y entonces todo esto se oía muy bonito en la iniciativa,
pero en la realidad cambió simple y sencillamente para poner que se restringía, se volvía ya privado, vamos a decirlo de alguna manera, aunque no lo dice como tal, para personas de interés. Y entonces esto me lleva a otro punto segundo, que es, o tercero o cuarto, ya me perdí en los puntos, pues el coyotaje se va a poner bien contento, porque entonces cuando alguien quiere algo va a tener a fuerza que ir con un coyote. Y entonces, ¿qué necesidad tenemos de volver a los tiempos en los que queremos que ya no esté la mano de nadie haciendo estas barbaridades? Bueno, para cerrar esto, yo lo único que tengo que celebrar de esto, y ojalá el gobierno de Nayarit y los notarios, los colegios a nivel nacional puedan opinar sobre esta temática, las partes interesadas, las partes afectadas, y ponernos realmente a analizar qué hay atrás de este discurso. Están escondiendo algo de propiedades, no quieren que la gente investigue. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa con esto? Entonces, en lugar de irnos con las noticias que nos quieren vender, hay que saber qué es lo que queremos seguir y hacia dónde. Les decía yo que la única cuestión que me da alegría es saber que en julio, y a lo mejor hasta la fecha tiene mucho que ver, a partir del 1 de julio de este año, la próxima presidente de Gafi pues va a ser una mexicana. Se nombró ya desde inicios de este año a Elisa de Anda Madrazo. No tengo el gusto de conocerla, espero algún día poder coincidir con ella para ver hacia dónde va esto. Pero bueno, si México va a presidir ese grupo y ese organismo de vigilancia mundial sobre la prevención del lavado de dinero y que establece estándares internacionales para la prevención de estas actividades, pues lo menos que podemos hacer es ponernos al día, ¿no? O sea, no lleguemos con la cara sucia y que entonces el inicio del nuevo gobierno también sea un inicio de actividades y de acciones anticorrupción, pero ordenadas, coordinadas, todos juntos, porque si no, uno privatiza, otro hace público y bueno, y aquí no sé si el INAI tenga o no tenga baile en el entierro, también me gustaría mucho saber esa parte, ¿no? Porque esta cuestión es pública, si puede o no puede impugnar esta cuestión, esta reforma y en fin. Bueno, dicho lo tal, vámonos a ejercitar este domingo. Cuídense mucho y descansen. Gracias.